he preparado unas cuantas páginas sobre la poesía de Cavafis, un poeta a quien leí de bastante joven en varias ediciones, ¿no? En Perú, al comienzo, años 80, era muy complicado conseguir una poesía de Cavafis. Posteriormente fueron apareciendo una serie de antologías, ¿no? Y luego obras completas en diferentes traducciones. La última que yo he logrado conseguir es una más o menos reciente, es un par de años, que se llama El resplandor del deseo, que creo que está en venta en las librerías acá en Lima aún, ¿no? Y está hecha por José María Álvarez, ¿no? Uno de los dos grandes traductores de Cavafis, ¿no? El libro se llama El resplandor del deseo, ¿no? Es una editorial llamada Renacimiento, ¿no? De España. El nombre de la conferencia es Simetría y Perfección en la vida y obra de Constantino Cavafis. Al cumplirse este año de 2013 los 80 años de la muerte del poeta Constantino Petrov Cavafis y los 50 de su nacimiento en Alejandría, Egipto, muchos han hecho notar que esta coincidencia numerológica y espacial, Cavafis nació y murió en la misma ciudad, va aparejada con la circularidad de su obra poética, producción que el Bate abordaba con la obsesión de un artífice. Cavafis nació el 29 de abril de 1863 y murió 70 años después, en 1933, el mismo día y mes. Así, en acto inusual, la vida le habría prodigado un certero homenaje. Las aproximaciones a su obra más obvias y sosas lo han querido reducir a un ícono de la literatura gay, que por cierto lo es, pero el poeta es mucho más que ese crudo membrete, pues es un urticante observador político, un hombre desencantado de su época, alguien que reflexionaba profundamente sobre la vida y el paso del tiempo en el punto inflexible del fatal advenimiento de la vejez. Por cierto, y vayamos una vez a este punto, Cavafis fue un precursor de nuestra edad contemporánea en lo referente a llevar a la poesía la condición espiritual y emotiva del ser homosexual. Pero esto no fue fácil. Recordemos que su condición de poeta ecuménicamente reconocido solo la adquirió hacia la década de 1960, pues antes fue mirado con resquemor. Mas las altas cimas de sus versos no se ahogan en esta circunstancia, sino que lo proyectan como algo mucho más significativo. Cavafis ya es un poeta clásico, alguien esencial en la lengua poética de este tiempo. Una vida al límite. Cavafis había fijado su producción canónica en 154 poemas, según la edición ordenada que dejó para publicar al morir, cosa que cumplió su amigo Sencópoulos y su esposa Rica en 1935. Sin embargo, repartió entre sus amigos unos cuadernillos u hojas que contenían otros textos poéticos que no se animaba a publicar, pero que ediciones posteriores sí han recogido. Este es el legado de una de las voces más brillantes de la poesía contemporánea que hoy celebramos. Cavafis fue el noveno hijo de una familia dedicada al comercio, originario de Estambul, antes Constantinopla. En una primera instancia, su padre, Petros Manis Cavafis, labró una discreta fortuna importando paños ingleses y exportando algodón egipcio, lo suficiente para que su familia disfrutara un tiempo de placeres burgueses entre las élites extranjeras alejandrinas. El poeta recibiría una educación inglesa y un sólido conocimiento del idioma que ulteriormente le serviría a su poesía, pues consideraba el inglés
como su segunda lengua. Además, Cavafis llegó a leer en francés, italiano y un poco de turco y árabe. Pero el padre murió tempranamente cuando el padre tenía 7 años y su madre, Jaitilia Jotialis, al borde de la ruina, tuvo que emigrar con la familia a Londres y luego a Liverpool. Tras quebrar el negocio familiar y luego de 7 años en Inglaterra, la familia tuvo que volver sus pasos a Alejandría cuando ya no pudo remontar la pobreza. Pero en 1882 sobrevino la intervención militar inglesa y se produjeron grandes disturbios xenófobos, lo que empujó a la familia hasta Estambul, donde residieron hasta 1885. Sus biógrafos señalan que fue en este momento que Cavafis tuvo sus primeras experiencias homosexuales junto a su primo Yorgos Silialis, y que también ocurrió la escritura de sus primeros poemas juveniles. Es por esta doble razón que estudiosos del poeta, como su traductor español José María Álvarez, aseguran que Cavafis tiene su principal hechura espiritual en Estambul más que en Alejandría, como afirman la mayoría de los especialistas. En 1886, Cavafis escribe unos poemas de concepción romántica, siguiendo la vena del poeta Paparriópolos, con leves trazos de Víctor Hugo y de Musset. En 1891 publica en una hoja suelta el poema llamado Constructores, y en 1886 escribirá Murallas, poema de impronta ya cavafiana, donde se lamenta de la trágica realidad de la vida, el aislamiento mundano y la soledad. El poeta luego volverá definitivamente a Alejandría, ciudad a la que solo abandonará por 3 veces en estadías breves. Aquí, tras la debacle económica familiar y la muerte de un hermano suyo que actuaba como su mecenas, empezará a trabajar de burócrata estatal como funcionario de la tercera sección de riesgos del Ministerio de Obras Públicas egipcio, posición que ocupará durante 30 años, aunque en diferentes oficinas, salvo un tiempo breve que se dedicará al corretaje bursátil. Cavafis entonces repartirá su tiempo entre la repartición estatal y el vagabundeo nocturno en los cafés y burdeles de Alejandría. Su trabajo por las tardes le dejaba tiempo libre para hacer investigaciones históricas, a las que era muy afecto, y sobre todo para escribir poesía. Se señala que el poeta eligió adrede un oficio de esta naturaleza porque no lo comprometía mayormente y le dejaba bastante tiempo libre. Su familia, durante algún tiempo, no quiso que el poeta trabajase a fin de que se dedicase enteramente a escribir y tuviese una carrera como hombre de letras, pero el esfuerzo fue infructuoso. Sin embargo, su trabajo burocrático será un lastre que lo llevará a denostar su vida perdida en esas oficinas. ¿Cuántas veces, confesó Cavafis a un joven poeta, durante mi trabajo me llega una bella idea, una rara imagen, con imprevistos versos del todo resueltos, y me veo obligado a abandonarlos porque el trabajo no se puede dejar pasar de largo? Como oficinista, recibió un salario más o menos decoroso para la época y su periodo vacacional podía durar hasta 12 semanas anuales, lo cual llegó a darle cierta solvencia material. Cavafis, en su oficina, copiaba cartas a mano y luego fue corrector de las cartas que copiaban otros, donde las corregía una y otra vez, cargando la lapicera con tinta y colocando los respectivos signos de puntuación. Según contó uno de sus subordinados, el poeta, para hacer notar que trabajaba, llegó a llenar su mesa de carpetas que abría y llenaba de papeles para dar la impresión de que estaba sobrecargado de trabajo. Luego, cuando llegaba la hora de salir, los recogía y los volvía a poner en su sitio. Pero este solo era el lado más visible de su vida. Su amigo Melanos sostiene que en los primeros años como burócrata
Cavafis pasaba muchas noches enteras fuera de su casa, viviendo en los barrios bajos, escondido, buscando a jóvenes obreros en bares de mala reputación para fines amorosos, por lo que tenía que sobornar a sus propios criados para no ser delatado. En 1897 viajará a París y a Londres, mientras que en 1901 llegará a Grecia, donde le llegan a publicar 12 poemas en la revista Panateneo. En este país permanecerá 2 años y allí, en 1904, publicará su primer libro con 14 poemas. Será la primera de 2 veces que esto ocurra. Su segunda publicación ocurre en 1910, donde aumenta a 27 sus poemas dictados. Después de esto vino el silencio editorial, aunque el poeta imprimía algunas pocas hojas con sus textos que repartía entre sus amigos. Solo cuando su obra es recopilada será dado a conocer en Grecia y luego pasará a Gran Bretaña, en traducción de su amigo E.M. Foster, de donde pasará a todo el mundo occidental. Por sus amigos se conoce que Cavafis nunca escribía un poema de principio a fin, sino que los iba puliendo a lo largo del tiempo, a veces durante años enteros, y volvía sobre ellos solo si su inspiración se lo pedía. Su amigo Sarayanis ha dicho: Cavafis no había nacido poeta, se hizo poeta año tras año, halló su forma definitiva en 1911. Después él creía que solo a partir de esta fecha había logrado ser poeta y a menudo renegaba de sus poemas anteriores, llegando a hacer desaparecer los panfletos que emitió en 1904 y 1911. Solo en estos años, Cavafis es consciente de la singularidad de su obra e inicia un sistema de publicación para un pequeño público, en hojas sueltas o folletos, hasta llegar a un corpus canónico que al final alcanzaría unos 154 poemas. En 1907, en Alejandría, concurre a las reuniones del grupo Nea Zoe y mejora su demótico, en la lengua coloquial, griega y egipcia. Se siente atraído por los presupuestos teóricos de la revista Grámata y escribirá en ese periodo poemas donde mixtura el demótico con ciertos arcaísmos que le da cierto colorido bizantino a su poesía. En ese mismo año va a vivir al número 10 de la calle Lepsius, hoy Sharm el Sheikh, donde permanecerá hasta su muerte, y que luego de su partida se convertirá en una pensión, un burdel y varios otros usos. Hoy, en ese mismo lugar, hay un pequeño museo que conserva los pocos muebles que se le atribuyen a su propiedad y algunos libros suyos. La biblioteca que encierra esa pequeña casa es apasionante. Está en la Ilíada, Shakespeare, Dante, Montaigne, Flaubert, Anatole France, Stendhal, Defoe, Suetonio, Plutarco, Polibio, Catulo, Marco Aurelio, Propercio, libros de historia sobre Bizancio, Musset, Proust, Joyce, Eliot, Poe, entre otros autores. Cavafis, que conocía bastante bien el inglés, tiene sus mejores traductores en ese idioma, desde Lawrence de Arabia hasta T.S. Eliot, y estudios como los escritos por el poeta Oden o por Marguerite Yourcenar. A partir de 1911, su vida amorosa y sexual se volverá más discreta y el poeta se apartará de la vida pública y social. Un amigo suyo, Sycophilus, dio una explicación larga sobre ese periodo que, en palabras de su biógrafo Robert Liddell, establece como una opinión de Cavafis la de que el artista no puede llevar en su juventud una vida disciplinada, contrariamente a la que debe hacer el estudioso, el político y el comerciante. Sus actividades no tienen necesidades de altas horas en la noche ni de gasto de vitalidad y
placer físico. Necesitan solo una cabeza clara por la mañana y durante todo el día. El poeta se retirará de su trabajo burocrático en 1920, volviéndose una sombra de lo que había sido. Entonces era común verle pasear por las calles de Alejandría, mirando los escaparates, hablando consigo mismo o informándose de temas históricos con interlocutores que buscaba para saciar su curiosidad. Cavafis entonces era un personaje conocido en su ciudad. Los camareros de los cafés y restaurantes que lo acogían lo conocían muy bien y señalan que en esos locales el poeta, por las ganas de saciar su estudio del alma humana, dialogaba con comerciantes, corredores de bolsa y gentes de todas las condiciones y oficios. Hasta que en 1932 los médicos le diagnostican un cáncer a la laringe. Entonces viaja a Atenas, donde le practican una traqueotomía y va perdiendo la voz. En 1933 es internado en el Hospital Griego de Alejandría, donde morirá en abril. Sus restos serán llevados al cementerio griego de Cadmi, en su ciudad natal, junto a los de su madre y 6 de sus hermanos. Tras su fallecimiento, su obra será difundida en todo el mundo y rápidamente alcanzará la cima donde hoy se encuentra, considerado como el más grande poeta griego de su tiempo. Hay que tener en cuenta que su poesía, por lo menos en cuanto a la versión canónica que el poeta dejó preparada, aparece publicada en griego recién en 1948 y se traduce al inglés solo en 1951. Y ahí para adelante la gloria literaria lo acogería. La impronta de Cavafis será entonces decisiva en la creación de otros autores igualmente grandes. Es conocido que determinó gran parte del carácter de la obra de poetas españoles como Jaime Gil de Viedma, Luis Antonio de Villena, Juan Luis Panero, Fernando Quiñones, Ramón Irigoyen o Luis Alberto de Cuenca. También se habla de la influencia de Cavafis sobre Luis Cernuda, con quien compartía el signo de la homosexualidad, pero Cernuda, precisan otros, conoció poco la obra del alejandrino. Asimismo, Cavafis fue también una figura influyente en el novelista británico Lawrence Durrell, en cuyo cuarteto de Alejandría está su perenne presencia. El poema Esperando a los bárbaros, de otro lado, fue cardinal en la concepción de la novela homóloga del escritor sudafricano John Maxwell Coetzee. Y la lista sigue. Una obra clásica y contemporánea. La apreciación de la poesía de Cavafis debe empezar por conocerse que el poeta se mantuvo distante de las principales corrientes poéticas de su época. Sus memorias del pasado griego y de la época helenística dan cabida a la meditación, la sensualidad, el erotismo y la ironía en una amalgama muy personal. También es necesario advertir que aunque publicó muy poco en vida, un aproximado de 200 poemas, entre los libros que le editaron, los folletos que él mismo publicaba, escribió mucho más que eso. Hay que hacer notar, de otro lado, que en algunos casos se ha podido advertir que la corrección de ciertos poemas le llevó a Cavafis hasta 10 años. El grueso de su producción de importancia ocurre luego de 1910. Curiosamente, cuando pasa el umbral de la edad madura y cuando es frecuente en los poetas la vena creativa decline. Pero él, a esa edad, convierte el paso del tiempo y el advenimiento de la vejez en un tema de altísima poesía, al punto que alguna vez dirá: I am a poet of old age, expresión polisémica que se puede leer como soy un poeta viejo, pero también como soy un poeta de la antigüedad. Algunos de los mejores poemas de esta temática son La ciudad, Un viejo o Muy raramente, La muerte,
tema inevitable que circunda las anteriores reflexiones, aparece majestuosa en el puerto. En el mes de abril, Epifanía de Antíoco, rey de Comegene, y otros más. Les voy a leer Anciano, que es un poema de 1894. En el interior de un ruidoso café, un anciano se apoyaba sobre un velador, un periódico ante él, iluminado por la soledad, y en el desprecio de su miserable vejez, piensa que poco gozó de los años cuando tuvo vigor, elocuencia y belleza. Ha envejecido tanto, lo siente, lo ve, el tiempo de su juventud, como si hubiera sido ayer, pasó. Qué velozmente. Medita en cómo ahora se ríe de él la sabiduría y cómo fió siempre, qué locura, de esa embustera que le decía: mañana, tienes mucho tiempo. Recuerda impulsos que contuvo y el sacrificio de su felicidad, de su insensata prudencia, se burla hoy cada ocasión perdida, hasta que de tanto evocar el pasado se adormece, hundido sobre el velador solitario. La lengua en la que Cavafis escribe el grueso de su obra es una mezcla entre la lengua griega heredada de Bizancio, llamada también Casarebusa, y el demótico o lengua coloquial. Esto le permite escribir una poesía de tono oral, de visos realistas, pero que echa mano a pasajes de la historia, a la religión y la política, en un casamiento entre el pensamiento culto y la cultura popular. La poesía del joven Cavafis, sin embargo, muestra otras deudas literarias. Sus estudiosos han hecho notar que en esta época le debe mucho a movimientos uniseculares como el simbolismo o el parnasianismo. Mas la obra madura de Cavafis está habitada por el refinamiento de la cultura grecolatina, donde se desplaza una mirada irónica que, al ir al encuentro de los grandes momentos históricos de su cultura, lo hace muchas veces en los instantes de la decadencia, como pasa con los poemas Esperando a los bárbaros o el Dios abandona a Antonio. Lo notable es que, aunque la poesía cavafiana no suene coloquial, su estructura elude la emotividad ramplona y disfraza hábilmente el tono personal y afectivo. Se respira una cierta melancolía por el pasado grandioso, poniendo acento en la temporalidad de la vida, su fragilidad y la permanencia de la historia como un hecho inevitable. Sus poemas son breves y por momentos, en un juego estilístico, nos hacen pensar que son fragmentos, pero no es así. El filólogo griego Nikolaos Politis ha dividido su poesía en tres áreas diferenciadas: filosófica, histórica y erótica o sexual. Pero hay que tener cuidado, pues es muy frecuente que el poeta frague en un poema dos o más aspectos. Por eso, también el estudioso ha creído ver que Cavafis es un poeta que, si bien tiene un espíritu selectivo y crítico, es a la vez ecléctico, lo que también se refleja en la forma poética, que obedece a diferentes convenciones métricas. Como ya hemos dicho, Cavafis solía ser un empecinado corrector de su poesía y cuidaba cada detalle. Cuando Cavafis usa la memoria y el pasado glorioso griego, recupera una tradición antiquísima, pero en una forma contemporánea. Sus poemas hablan de un pasado suntuoso, que por la deliberada sencillez de sus versos nos acercan a esa edad perdida. El más conocido de estos poemas es Ítaca, que tiene varias versiones, pero también son regios el cortejo de Dionisos o los caballos de Aquiles. Les voy a leer el poema Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales
jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los estribones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los hierves tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías aprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Este poema, recreado en la clásica tradición del viaje de Odiseo, hay que leerlo también no solo como dependiente de ese mítico pasaje griego tan conocido por todos, sino que es parte de otra tradición griega, la del viaje del Dante por el inframundo, por lo desconocido, por la realidad que solo el poeta puede descubrir. Se ha señalado también que Cavafis conocía muy bien ambas raíces de este mito, pues era un estudioso aplicado. En contraposición a las evocaciones clásicas que el mito ha provocado a lo largo de la historia, la Ítaca de Cavafis otorga una salida optimista, plena de gozo, y no se entretiene en los peligros del viaje de Odiseo, lo que constituye un recurso muy usado en la poesía cavafiana, que suele arribar con serenidad a salidas precedidas por la zozobra o la aflicción. La Ítaca del poeta, así, es una invitación al viaje en una suerte de metáfora de la vida, donde puede no interesar el destino material, pero sí es trascendental el viaje mismo, los peligros exteriores e interiores que hallaremos y la belleza que viviremos en la ruta. Todo viaje, parece decirnos el poeta, es una exploración de nuestro ser interior, para lo cual tenemos que abandonar nuestra ciudad natal, nuestro punto de partida, e internarnos por otras formas de conocimiento. Historia, poesía y anticipación. Como suele ocurrir con los grandes poetas, la crítica no es unánime en, por ejemplo, señalar qué parte de la poesía de Cavafis resulta ser la de mejor hechura y garbo, tales los destellos de Mano. Uno de sus traductores, al español Alfonso Silván Rodríguez, muestra su admiración por Ítaca y por Cesarión, diciendo que en este segundo poema aparece el Cavafis en lo más íntimo de su alma y de su método como creador, y narra el pasaje en el que está inspirado este poema. Cesarión, dice Silván, es el hijo de César y Cleopatra, mandado a asesinar a temprana edad por Octavio para evitar que amenace el poder. Este acto siniestro, impulsado por las intrigas políticas, provoca la desaparición en la profundidad de la historia, dice Silván, del ser recreado, admirado y deseado, que es resucitado amorosamente en el presente, y proporciona el contraste que realza el suelo firme donde se asienta el etos poéticos de Cavafis. Leamos el poema. Cesarión. En parte, para verificar las descripciones de un periodo, en parte, para distraerme un rato, anoche cogí y comencé a leer un volumen de epígrafes de Ptolomeo.
Las exageradas loas y alabanzas son siempre iguales. La gloria sucede a la gloria. Todos famosos, fuertes, llenos de nobles hazañas. Cada uno de sus actos, la cumbre de su sabiduría. E igual con respecto a las mujeres. Cada una posee la fama de Berenice o de Cleopatra. Cuando hube rememorado mis recuerdos del periodo, habría dejado caer el hilo, si una breve e insignificante referencia al Cesarión no me hubiese inmediatamente detenido. Ah, ahí estás, con tu indefinido encanto. En mi historia hay tan solo unas pocas líneas sobre ti, de modo que puedo moldearte más libremente en mi pensamiento. Puedo hacerte bello y sensual. Mi arte da a tu rostro un atractivo bello y soñador. Y tan completamente te he imaginado que ayer tarde, cuando se apagó mi lámpara, la dejé apagarse, creí que entrabas en mi aposento. Parecías estar de pie frente a mí, como cuando entraste en Alejandría al ser conquistada, pálido y cansado, idealizado en tu dolor, aún esperando que tendrán piedad de ti los más bajos, aquellos que murmuraban demasiados Césares. Hay que hacer notar que el manejo de la historia y la transmisión de pasajes históricos de la poesía de Cavafis, si bien exige un lector culto para entenderla en todo su desenvolvimiento, también se destina al lector menos informado. Magistralmente, la estructura del poema es tan diáfana que no hay que conocer el detalle para sentirse emocionado, porque el poeta da en sus textos las pistas centrales de lo que acontece. El recurso que Cavafis emplea para lograr esta aproximación a sus lectores es unir la vertiente histórica con la filosófica, con el razonar puro, pues sus versos suelen apelar a la concreción de un universo ético que recrea las ideas de la gloria, la muerte, el olvido y aún el vacío existencial, dentro de una arquitectura dramática, asequible a todos. Esta aproximación a la historia clásica de la poesía de Cavafis también es efectiva literariamente porque al lado de los grandes temas, como Ítaca o Cesarión, aparecen las pequeñas historias en letras minúsculas. Los momentos imperceptibles y aparentemente sin trascendencia, donde surgen los personajes poco documentados, por lo que el poeta sentía tanta proximidad. Estos personajes le permiten a Cavafis una recreación literaria más rica, pues une la verosimilitud con la ensoñación, convirtiendo el poema en su verdad, en otra realidad más duradera y estable, la verdad de la poesía. Como habíamos advertido al inicio, y por razones de su precoz anticipación, en un debate social que se daría en toda su plenitud solo décadas más tarde, la parte más llamativa, no por ello menos urgente de la poesía cavafiana, resultan ser sus poemas homoeróticos. Estos cantan al amor furtivo y secreto entre varones, donde la experiencia carnal es una dimensión que está por debajo de la sentida por el ser espiritual. Los poemas de esta variedad aluden a verdades morales supremas, como el célebre Recuerda Cuerpo, como el paso del tiempo y el fin de la lozanía, no solo física, sino que emocional, a la que socorre la memoria de lo vivido, y también son deudores de un pasado místico real que recrea modernamente una disputa ética, donde se libra una contienda entre el pensamiento de la antigüedad, más próximo al libertinaje, y la contención impuesta por las ideas cristianas. Como no podía ser de otra manera, en estos poemas hay una atmósfera de culpa, pero también de libertad, donde asoman flaquezas, atracciones sin límites y muy intensas, y la impotencia por el tiempo que quita la belleza física, necesaria para estos encuentros. Les leeré Recuerda Cuerpo. Cuerpo, recuerda no solamente
cuanto fuiste amada, no solo los lechos en que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti brillaban en los ojos manifiestamente y temblaban en la voz, y algún obstáculo casual los hizo vanos. Ahora que todo ya está en el pasado, parece casi como si a los deseos aquellos te hubieses entregado, cómo brillaban, recuerda, en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz por ti, recuerda. Cavafis, hasta donde pudo, era tímido y reservado, y hasta que su madre vivió mantenía estrictamente el recato, pero por la noche acudía a los bordeles bisexuales de su ciudad, donde la búsqueda del sexo iba a la par con la persecución de la belleza, en una idea helenística que en el arte de aquella época ha dejado constancia. Como en su poesía, habían dos Cavafis: el preocupado por su historia y por impugnar el poder que corrompe conciencias, y el atraído por las veleidades del sexo. Es necesario reparar que la época en que Cavafis decide escribir poemas homeróticos de manera más decidida. Esto pasa a partir de 1913, próximo a cumplir los 50 años. El individuo que habla en esos textos es el amante que repasa los apesadumbrados rostros y episodios de sus eventuales compañías, donde se entroniza el tema de la pérdida y la lejanía del cuerpo amado. La nostalgia, además, sirve de motivo para abrir el escenario de los lugares de la ciudad donde presumiblemente se dieron aquellos encuentros, a lo que ve con la luz declinante del pasado, del oído. La muerte o la lejanía del amado no le sirve a Cavafis para dar causa de enojo o la imprecación. Por el contrario, mantiene una imagen bondadosa de sus amantes, recuperados por la poesía, para salvar a ese amor del languidecimiento. Otras veces, el poeta se abandona al pesimismo ante la conciencia de la pérdida y surge el ser hondamente sentimental pero elegante, aunque el escenario pueda parecer sórdido o poco viable al romanticismo. Aquí hay que hacer notar que el poeta usaba sus recursos literarios para crear una estética del gozo y la belleza, donde el hombre profano podría notar solo lo abominable, lo rutinario o lo vulgar. Las tabernas equívocas son palacios de la memoria. Los lechos miserables son tálamos para la pasión imperecedera. Cavafis, así, es un poeta que desenvuelve el espíritu antes que lo material. Leamos el siguiente poema suyo. Dos jóvenes de 23 y 24 años, poema de 1927. Desde las 10:30 estaba en el café, esperando verme aparecer. Llegó a la medianoche y él esperaba todavía. La 1:30, y ya vacío quedó el café. Dejó de leer maquinalmente los periódicos. De sus 3 únicos chelines, solo uno le restaba. Esperando, había gastado todo el café y coñac. Había fumado todos sus cigarrillos. La larga espera lo había extenuado. Y además, después de tantas horas solo, amargos pensamientos sobre su vida hicieron presa en él. Pero cuando vio entrar a su amigo, de golpe, la fatiga, el aburrimiento, los amargos pensamientos desaparecieron. Su amigo le traía una inesperada noticia. Había ganado 60 libres en la casa de juego. Su hermoso rostro, su maravillosa juventud, el sensual amor que los unía, sintiéronse renacer, fortalecidos por las 60 libres de la casa del juego. Y llenos de alegría y vigor, radiantes de belleza, se dirigieron no a sus casas respetables, donde además no eran demasiado queridos, sino a una de muy mala fama, que ya les era familiar.
y allí alquilaron un dormitorio y pidieron bebidas caras y de nuevo empezaron a beber. Y cuando las costosas bebidas fueron consumidas, y esto sucedió hacia las 4, al amor felices se entregaron. La ciudad y la pesquisa del arte y las ideas. Otro de los temas caros a Cavafis es su ciudad, Alejandría, que en la antigüedad fue uno de los faros del arte, el conocimiento y el comercio. Pero cuando nació Cavafis, Alejandría solo era una ciudad que se despeñaba hacia su decadencia, una ciudad de graneo para los habitantes del Cairo, poblada exiguamente por unas 150.000 personas. Pero el poeta supo ver su antigua luz a través de las grietas del tiempo, que se había llevado su grandeza. Alejandría, para Cavafis, siempre será una gran ciudad, a pesar de sus cafés equívocos, sus bordeles sórdidos o sus calles enrevesadas. Es que Cavafis vislumbraba su espíritu antes que su decrépita materia urbana. Eso que él ve aparece en su poema El Dios abandona a Antonio, que leeremos a continuación. Cuando de repente, a medianoche, se escuche pasar una comparsa invisible, con músicas maravillosas, con vocerío, tu suerte que ya declina, tus obras que fracasaron, los planes de tu vida que resultaron todas ilusiones, no llores inútilmente. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, di adiós a Alejandría que se aleja. Sobre todo, no te engañes, no digas que fue un sueño, que se engañó tu oído, no aceptes tales vanas esperanzas. Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, como te corresponde a ti, que de tal ciudad fuiste digno, acércate resueltamente a la ventana y escucha con emoción, mas no con los ruegos y lamentos de los cobardes, como último placer, los sones, los maravillosos instrumentos del cortejo misterioso. Dile adiós a la Alejandría que pierdes. Cavafis, por cierto, sube a su ciudad a la categoría de un nuevo ideal, pues por encima de sus hierros y sus malas artes, la ama tal como está. El poeta mismo dijo alguna vez al respecto: ya me he acostumbrado a Alejandría, y es verdad que aunque fuese rico, aquí me quedaría. A pesar de esto, ¿cómo me disgusta esta ciudad? ¿Qué problemática? ¿Qué cargas son las ciudades pequeñas? ¿Cuánta falta de libertad? Pero aquí me quedaré. Otra vez no estoy tan seguro de que la quiero, porque es como mi país natal, porque está ligada a mis recuerdos. Pero como un hombre como yo, tan distinto, necesito una gran ciudad, Londres, digamos. Cuando llegan las frías horas de la noche, pasa continuamente esto por él. Si en algún momento la poesía de Cavafis denotó ciertos resabios de pesimismo frente a la vida y su destino, cuando llega la edad madura es cuando aparece su optimismo. La cercanía de la vejez estimula su memoria y lo pone frente a la vitalidad ida que en el poema retorna y lo reconforta. Si antes Cavafis fue pesimista, lo era porque lo aturdía la provincialidad de una ciudad de la que hubiese querido huir. Hay que recordar que entonces acababa de perder la ciudadanía inglesa, con eso el cosmopolitismo que lo había aprovechado. La monotonía de su nueva vida en esa instancia lo tenía descontento y el futuro se le antojaba sombrío. Esta sensación de pesimismo se plasma ejemplarmente en su poema La ciudad. Allí el mundo le resulta pequeño, los días enojosos. El poeta carga la maldición impenitente de buscar huir, pero no hay escape posible ni lugar a donde ir. Pero esta visión colindante como el derrumbe se le pasará luego de algunos años y se ensanchará su horizonte. Adoptará la postura de un sabio que sabe aprovechar las enseñanzas de los antiguos personajes de su ciudad, tanto de los célebres como de los anónimos,
y provisto de este nuevo bagaje, dará su propia versión de la historia. Leeré el poema La ciudad. Es un poema cuya primera versión ocurrió en 1894, pero esta es la de 1909. Dices: iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo mis ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que viví aquí, que pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá, las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos, ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Otro tema caro a Cavafis es su complacencia ante las obras de arte, pues su búsqueda de la belleza la emprende a través de todas las cosas y personas que conocen su mundo. Su mirada es una cargada de voluptuosidad frente al goce de lo bello, de lo bien acabado, de lo excelso. En una primera época, esta delectación estética es de huella platónica, pero con el tiempo irá madurando hacia una búsqueda del erótico como medida de lo bello y definitivo. En ambos periodos, el eros será el motor de su complacencia y buscará el arte porque es el vehículo de la belleza ideal, la real y la que no existe. Por eso, si la ciudad o las cosas que ve en su momento no lo complacen, echa mano de su memoria y recrea el mundo que lo rodea. Es la idea lo que le apasiona, no la pobre constancia de la realidad. En su memoria todo resucita y se convierte en su refugio y consuelo, en su conjura del tiempo devastador. El arte así es el poder evocador que le devuelve la vida en toda su inaccesible belleza. Es un arte que supera a la naturaleza y devuelve una creación más alta que la que le sirvió de modelo. Les voy a leer el poema Pintura de 1915, que es breve. A mi trabajo entrego corazón y alma, pero hoy la languidez de la composición me desanima. El día influye en mí, su forma se oscurece cada vez más, arrecia el viento y llueve. Prefiero contemplar antes que escribir. Ahora, en esta pintura, miro a un hermoso muchacho tendido junto a un arroyo, fatigado, supongo, de correr. ¡Qué hermosa criatura! ¡Qué divino mediodía! Lo ha sorprendido sosegándolo en el sueño. Me siento y largo rato lo contemplo, y en el arte descanso de su esfuerzo. En su gozosa inmersión en historia, de la cual era un estudioso refinado, como ya dijimos, Cavafis revivió a su modo el debate de cariz religioso que tuvo lugar en los comienzos de la era cristiana, donde dos formas distintas de vivir se enfrentaron para dirimir su dominio espiritual en la tierra. Así, en ciertos momentos, el poeta se identifica con ciertos personajes que le permiten hacer un discurso, como Juliano el Apóstata, de su poema No comprendió, así se llama el poema, No comprendió, donde defenestra el discurso absolutista de rechazar una idea solo por no entenderla. Si se revisa el corpus de la obra poética cavafiana, se verá que sus logos abarcan desde la época clásica de Grecia hasta la caída de Bizancio. Apenas se interesó por la Grecia clásica y se introdujo en los momentos cruciales
donde la Magna Grecia cae ante el poder romano y donde aparecen esos personajes decadentes y de refinamientos incluidos que de alguna manera anuncian la deriva en la que había de caer la cultura griega. Era la época en que los dioses bajan a la tierra ataviados de cuerpos bellos para mezclarse con los hombres y confundirlos con su turbadora belleza. A Cavafis le gustaba este tipo de deidades, dioses sensuales, que podían entregarse a la orgía y a la esclavitud de sus sentidos. Cavafis entonces, como pasa en su poema Se ha muerto, se pone de parte de la figura de Apolonio de Tiana para enfrentarse nada menos que al Mesías cristiano, seducido por sus enseñanzas y porque también era un artífice de milagros, a quien espera para que retorne al mundo y devuelva a la humanidad el antiguo culto a los dioses griegos. Esta alusión, la tensión entre el paganismo y el heroísmo, se hace patente en este poema y en algunos otros, sobre todo los que escribió sobre Juliano, el emperador romano que restauró el paganismo como doctrina oficial. Esta alusión a Juliano, han dicho algunos de sus estudiosos, como James Labouriste Pinchin, aparece porque el emperador encarna la negación de los placeres nocturnos de Cavafis, que el poeta utiliza sus textos manipulando para su conveniencia la tradición helénica. Pero no se piensa a partir de esto que toda la poesía de Cavafis puede ser convertida en una ofrenda pagana. En el poeta hubo una reflexión religiosa que le llevaba a adorar los ritos y la búsqueda de la divinidad, aunque siempre confundida con su predilección por el pasado helénico. De la problemática religiosa, a Cavafis le interesó la complejidad histórica que motivó la aparición de diferentes credos religiosos y la consecuente inserción de distintos modos de entender la vida, que al fin y al cabo producen extrañeza, incomunicación e incluso la enemistad entre los hombres. Veamos el siguiente poema. Me falta una sola página. En la iglesia. Amo la iglesia, sus ángeles, la plata de sus cálices, sus candelabros, el púlpito, las imágenes, el altar. Cuando entro en la iglesia de los griegos, con la fragancia del incienso, las voces y armonías de su liturgia, la digna presencia de los sacerdotes y el solemne ritmo de cada uno de sus gestos, espléndidos en sus vestiduras sagradas, mi espíritu sueña con la grandiosidad de nuestra raza, la gloria de Bizancio. Que Cavafis haya elegido a un sinnúmero de personajes de todos los tipos para hablar de sí mismo y de sus circunstancias es producto de una maniobra deliberada de enmascaramiento. Finalmente, su estudio de la historia y su puesta en escena dentro de su poesía pudo servir para el mismo fin, para fabricar su leyenda personal sin que se notara que era él. Por eso la activación de su memoria es tan socorrida y utilizada en su poesía. Hay que darse cuenta que Cavafis no solo se vale de estas personalidades para recordar determinados sucesos reales o tamizados con el velo de esa otra realidad. Alguna vez Cavafis comentó que sus poemas eran verdaderos si se les leía a través de la luz del pasado, y que aunque no valieran para su propia vida, sí eran legítimos para la vida de otros. La memoria así alcanza el estatus de una musa con voluntad e independencia propios, que el poeta recrea gracias a la experiencia y el conocimiento que le habían transferido los años. Su memoria era reflexiva, pero también sensual, corporal, donde los placeres afloraban con sus lechos y perfumes. La memoria defendía al poeta del paso del tiempo, que todo lo fagocita, pero que sin embargo dejaba intactos sus recuerdos, siendo estos invencibles. Cavafis sabe, en correlato con su gusto por las tumbas, los epitafios y sus monumentos, que las miasmas de los días maravillosos
representaban su huella, la aceleración de su antigua existencia. Ya no le quedaba el amor, por ejemplo, pero tenía el poema que comentaba ese amor, y en esa ceremonia podía revivir antiguos placeres, pasiones extintas. La sensualidad de la belleza permanecía en el presente gracias a la invocación de sus versos. Finalmente, solo una invocación. Hay que leer a Cavafis en todo su esplendor y recuerdo expiatorio. Hay que dejar traducir su espíritu sin ponerle encima el calco de la moralidad o de la historia de las ideas o de las religiones. Nada hace más grande a un poeta que en su invención, que la creación de un universo donde nosotros podamos vivir siempre que nos lo propongamos. Gracias por su paciencia.